Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Demet Özdemir confiesa entre lágrimas que nunca ha podido olvidar a Can Yaman y revela que fue su primer gran amor. Durante su participación en un programa musical de alto rating en la televisión española, la reconocida actriz turca Demet Özdemir sorprendió a todos los presentes con una confesión tan inesperada como emotiva. Todo comenzó cuando el carismático presentador del show, Javier González, hizo una pausa en medio de la conversación para cederle la palabra a la actriz, quien hasta entonces se había mostrado alegre y relajada. Pero al recibir la atención del escenario, los ojos de Demet comenzaron a humedecerse. Su voz temblorosa y una pausa que pareció eterna anunciaban que algo profundo estaba por decirse. Nunca he hablado de esto en público, pero hoy quiero hacerlo, comenzó diciendo, mientras el público y los músicos en el set enmudecían. Con lágrimas rodando por sus mejillas, confesó, nunca pude olvidar a Can Yaman. Fue mi primer amor verdadero y aún ocupa un lugar en mi corazón. La emoción fue tal que incluso el presentador, acostumbrado a todo tipo de sorpresas, no supo cómo reaccionar de inmediato. Demet continuó su testimonio entre lágrimas pero con una serenidad que conmovió a los espectadores. Cuando trabajamos juntos en aquella serie, no solo compartíamos escenas. Compartíamos sueños, miedos, alegrías. Él fue más que un compañero. Fue mi refugio, mi motor en muchos momentos difíciles. Aunque nuestras vidas tomaron rumbos distintos, nunca he dejado de quererlo. Este momento tan sincero generó una ola de reacciones tanto en el set como en redes sociales. Las cámaras captaron al público secándose las lágrimas mientras aplaudían conmovidos. Mientras tanto, los hashtags #Demet Özdemir, #Can Yaman y #Primer Amor comenzaron a ser tendencia en cuestión de minutos. Lo más impactante llegó cuando Demet reveló algo que nadie esperaba, no sé si él siente lo mismo. No hemos hablado en años. Pero si alguna vez llega a ver esto, quiero que sepa que aún guardo nuestras cartas, nuestras fotos, y los recuerdos más felices de mi vida. El silencio en el plató se volvió casi palpable. La intensidad del momento trascendía la pantalla, y los espectadores en casa no tardaron en comentar lo vivido. En redes sociales, miles de mensajes comenzaban a inundar Twitter e Instagram, donde fans de todo el mundo compartían fragmentos del video. Frases destacadas de la actriz y montajes con imágenes de ambos actores durante su famosa serie juntos. Pero el testimonio de Demet no se detuvo ahí. Sé que muchas personas imaginaron que nuestra relación era solo parte del guión. Que lo que veían en pantalla era pura actuación. Pero lo cierto es que para mí, muchas veces fue imposible separar lo que rodábamos de lo que sentía. Cada escena de amor, cada mirada, todo era real en mi corazón, confesó, con una franqueza que hizo que la audiencia contuviera el aliento. El presentador, conmovido, tomó una pausa antes de responder. Demet, nadie esperaba esto hoy. Te agradecemos tu honestidad, dijo, pero fue interrumpido suavemente por la actriz. No lo hago por buscar atención, aclaró. Lo hago porque ya no quiero seguir fingiendo que todo aquello fue solo un capítulo profesional. Can fue, y tal vez sigue siendo, una de las personas más importantes en mi vida. Esta es mi verdad. El público rompió en aplausos. El programa, que normalmente se centraba en actuaciones musicales, se transformó aquella noche en un testimonio íntimo que dejó huella. La producción incluso decidió extender la emisión por unos minutos adicionales para permitirle a Demet expresarse sin restricciones. Tras el programa, los medios españoles e internacionales no tardaron en replicar la noticia. Portales de espectáculos como Hola, Vanity Fair y hasta revistas turcas comenzaron a publicar titulares como Demet Özdemir abre su corazón en TV, nunca olvidé a Can Yaman o la confesión que paralizó España. Durante los días siguientes, los fans comenzaron a enviar mensajes a Can Yaman, quien en ese momento se encontraba en Italia rodando una nueva serie. Algunos pedían una reacción, otros compartían videos de la declaración de Demet con la esperanza de que él los viera.
El actor, sin embargo, no hizo ningún comentario de inmediato. Su silencio generó aún más expectativa. Mientras tanto, Demet subió una historia en su cuenta de Instagram, una foto de un atardecer en Madrid con la frase "Hay verdades que se liberan cuando el alma ya no puede callar". La imagen se volvió viral en minutos. Los rumores sobre un posible reencuentro no tardaron en aparecer. Algunos periodistas de espectáculos aseguraban que la producción de un nuevo proyecto turco-español estaba buscando reunir a ambos actores, aprovechando el interés del público. Otros aseguraban que había mensajes privados entre ellos desde la noche de la confesión. Una semana después, en un evento benéfico en Roma, Can Yaman fue abordado por reporteros. Ante la insistencia de los periodistas, respondió con una sonrisa enigmática: "Vi el programa. No me lo esperaba. Solo puedo decir que a veces, el pasado tiene forma de presente". No dio más detalles, pero esa simple frase fue suficiente para volver a incendiar las redes. Demet, por su parte, mantuvo un perfil bajo durante los días siguientes. Evitó entrevistas y apariciones públicas, pero su equipo confirmó que había recibido múltiples propuestas de trabajo, incluso desde plataformas internacionales. El mundo se enteró de su historia, y eso ha tocado muchas puertas, dijeron sus representantes. Finalmente, una entrevista exclusiva fue anunciada por una conocida revista europea. En la portada, una imagen de Demet con mirada serena y el titular "Aún lo amo, la confesión que cambió mi vida". En el artículo, la actriz profundizó en los detalles de su relación con Can. Contó que su conexión fue casi instantánea, que compartían largas conversaciones sobre cine, libros, música y la vida más allá de la fama. "Él me enseñó a confiar, a reír sin miedo, a creer que era posible amar en medio del caos de los rodajes. Pero también nos lastimamos. La fama, las agendas, los egos, todo se fue interponiendo poco a poco. Cuando nos separamos, juré que era lo mejor. Pero nunca dejé de mirar su rostro en mis recuerdos", dijo con emoción contenida. Al final de la entrevista, Demet dejó una puerta abierta. "No sé qué nos deparará el destino. Pero si alguna vez nos volvemos a encontrar, espero que sea con la misma luz en los ojos con la que nos mirábamos la primera vez". Ese cierre conmovió a millones. La historia de amor, lejos de parecer una simple anécdota de celebridades, había tocado fibras humanas universales: el primer amor, el arrepentimiento, la esperanza de un reencuentro. Un amor que, según confesó Demet, nunca terminó del todo. Si te ha emocionado esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y contarnos en los comentarios si tú también has vivido un amor inolvidable. Hasta la próxima historia.